¿Alguna vez te has detenido a pensar qué significa realmente ser el más fuerte? ¿Tener una fuerza bruta e inigualable? ¿Una técnica perfecta e invencible? ¿Una determinación inquebrantable? ¿O sería todo eso al mismo tiempo? En la mayoría de las historias shonen, la narrativa gira en torno al protagonista intentando convertirse en el mejor, superando obstáculos, enfrentando enemigos cada vez más poderosos, hasta que finalmente alcanza su objetivo. ¿Pero qué pasa cuando el personaje ya es el más fuerte desde el principio? ¿Qué sucede con el después de eso? Esa idea, de un personaje que ya alcanzó la cima y necesita lidiar con el peso de ese título, aparece en muchas obras. Lo vemos en Superman, en Saitama, en Homelander. Pero hoy, quiero centrarme en dos personajes específicos. Dos personajes que, a primera vista, parecen muy diferentes, pero que comparten mucho más de lo que imaginamos. Dos gigantes de los animes que personifican el arquetipo del más fuerte en sus respectivos universos. All Might, de My Hero Academia, y Gojo Satoru, de Jujutsu Kaisen. Más allá del carisma, del diseño impactante y de la presencia abrumadora que tienen, lo que hace a estos dos personajes tan interesantes es lo que representan. Son más que simplemente los más poderosos, son símbolos. Y de eso vamos a hablar hoy. En este vídeo, voy a analizar tres aspectos fundamentales que hacen de Gojo y All Might representaciones perfectas del arquetipo del más fuerte dentro de las narrativas shonen. Pero antes de que empiece el vídeo, deja ese buen like para apoyar el canal y si aún no estás suscrito, aprovecha ahora para hacerlo y no perderte los próximos vídeos. Ahora que ya está dicho el mensaje, dejemos el rodeo y vamos al vídeo. Tanto All Might como Gojo viven en mundos donde el mal siempre está al acecho. Entornos llenos de fuerzas oscuras que, si no se contienen, sumergen todo en el caos. Y, como decía el tío Ben, con grandes poderes vienen grandes responsabilidades. En su caso, esa responsabilidad es absoluta. No basta con tener poder. Necesitan ser símbolos. En el caso de All Might, eso es literal. Él eligió ser el símbolo de la paz. En el universo de My Hero Academia, sabemos que All Might nació sin individualidad, al igual que el propio Deku. Pero aún así, siempre tuvo un fuerte sentido de justicia. Soñaba con un mundo sin miedo. Y cuando heredó el poder del One for All, decidió que sería el faro de esperanza que guiaría a las personas hacia ese sueño. La forma en que All Might lucha, cómo sonríe, cómo salva, todo está cuidadosamente pensado para inspirar. Y funcionó. Durante su era dorada, el crimen disminuyó drásticamente, los villanos se escondieron, las organizaciones criminales se disolvieron. Solo la presencia de All Might bastaba para mantener el orden. Era como si pudiera cambiar el clima con un solo golpe. Un verdadero superhéroe al estilo clásico americano, inspirado en íconos como Superman y el Capitán América. Gojo, en cambio, es una figura diferente. También representa una barrera entre el mundo y la destrucción, pero lo hace de una manera mucho más oscura. A diferencia de All Might, que transmite esperanza con una sonrisa, Gojo impone respeto a través del miedo. Él es la fuerza que impide que el caos se apodere, no porque inspire amor, sino porque es simplemente inquebrantable. Con la combinación absurda de las técnicas de los 6 ojos y el ilimitado, Gojo se convirtió en un monstruo invencible. Desde muy joven, ya era temido por maldiciones y hechiceros oscuros. Un verdadero prodigio que imponía autoridad sin necesidad de decir una palabra. Y lo más interesante, le gusta esa libertad que viene con el poder. Gojo es irreverente, sarcástico y extremadamente confiado. Es prácticamente un dios caminando entre humanos, y todos lo saben. Pero esa fuerza viene con una carga. Tanto All Might como Gojo se convierten en figuras casi divinas en sus universos. Son los únicos capaces de contener el colapso del mundo. Si uno de ellos falla, todo se desmorona. Y como veremos ahora, esa falla no es solo una posibilidad. Es inevitable. El segundo punto que hace que el arquetipo del más fuerte sea tan fascinante es justamente lo que sucede cuando esa fuerza falla. Cuando el símbolo se rompe. Y tanto Gojo como All Might llevan consigo el peso de esas consecuencias. En el caso de Gojo, lo vimos de forma brutal. Durante años, el mundo de la hechicería vivió en relativa paz, porque Gojo existía. Pero esa comodidad generó conformismo. ¿Por qué esforzarse, si Gojo puede resolverlo todo? Esa dependencia creó un sistema frágil. Cuando Gojo fue sellado, todo se vino abajo. Los villanos volvieron a surgir, el equilibrio de poder se rompió y la esperanza se perdió. Su ausencia dejó en evidencia cuánto el mundo dependía demasiado de una sola persona. Además, sus decisiones pasadas también tuvieron consecuencias trágicas. La más notable es no haber eliminado a Geto cuando tuvo la oportunidad.
Por culpa de esa decisión, miles de personas murieron. Y la tragedia podría haberse evitado. ¿Pero cómo matar al mejor amigo? Incluso siendo el más fuerte, Gojo es humano. Y esa humanidad costó caro. Con All-Might, la historia es similar, pero adquiere matices aún más dolorosos. Durante años, protegió a la sociedad prácticamente solo. Eso hizo que muchos héroes se acomodaran. La figura del héroe se fue corrompiendo, convirtiéndose en profesión, estatus, fama. El verdadero espíritu heroico se fue perdiendo, y así fue como surgió Stan. Un villano que, irónicamente, creía más en la esencia del heroísmo que los propios héroes. Comenzó a matar a aquellos que consideraba indignos de llevar la capa. La caída de All-Might no solo abrió espacio para el crecimiento de la Liga de los Villanos, sino que también dejó al descubierto lo podrida que estaba la sociedad por dentro. El símbolo de la paz, sin querer, se había convertido en una curita sobre una herida profunda. All-Might lo sabe. Y eso lo consume. A medida que sus poderes se debilitan y se ve obligado a observar cómo el mundo se hunde, el dolor de la impotencia crece. Ver morir a sus amigos, ver a Deku ser golpeado, y no poder hacer nada, es un sufrimiento silencioso, pero devastador. Estos dos personajes son retratados como dioses, pero también como hombres. Y es esa dualidad lo que hace que todo sea tan humano, tan real. Y llegamos al tercer y último punto que define el arquetipo del más fuerte: el legado. Ningún héroe, por más poderoso que sea, puede proteger al mundo para siempre. Eventualmente, tendrá que pasar la antorcha. Y tanto Gojo como All-Might lo entienden. All-Might lo hizo literalmente. Entregó su poder, el One for All, a Deku. Confió en ese chico frágil, pero determinado. Vio en Izuku la chispa necesaria para encender una nueva era. Y el viaje de Midoriya, a lo largo de la serie, trata sobre descubrir qué significa ser un héroe, por mérito propio, y no solo por heredar un poder. En el caso de Gojo, la historia es más compleja. Jujutsu Kaisen es una obra mucho más oscura. La sensación es que, incluso con todo su poder, nunca tuvo el control total de la situación. Aún así, intentó rodearse de alumnos prometedores: Itadori, Megumi, Nobara. Intentó transmitir el conocimiento, entrenar a la nueva generación, guiar los pasos del futuro. Pero Gojo está tan por encima del resto que cuesta imaginar a alguien que lo reemplace. La diferencia de poder es colosal. Y precisamente por eso, intenta inspirar, no solo enseñar. Quiere que los demás piensen, evolucionen, desafíen al sistema. Y eso, por sí solo, ya es una forma de dejar un legado. La verdad es que Gojo y All-Might no son solo los más fuertes. Son mentores, guías, puentes entre el presente y el futuro. ¿Y lo más hermoso de todo esto? Saben que necesitan ser superados. Ser reemplazado, en este contexto, no es una derrota. Es una victoria. El arquetipo del más fuerte siempre va a fascinar al público. Ver personajes que logran hazañas imposibles, que dominan el campo de batalla con una sola mirada, es algo que capta nuestra atención y despierta nuestra imaginación. Pero cuando la narrativa va más allá de la fuerza, y muestra la carga, el dolor, los errores, ahí sí, la historia se vuelve especial. All-Might y Gojo son personajes complejos. Son íconos, pero también tienen fallas. Son faros, pero también sombras. Y por encima de todo, son humanos intentando hacer lo mejor con el poder que tienen. Y eso es lo que All-Might y Gojo representan: el fin de una era y el comienzo de otra. Y ahora quiero saber de ti. ¿Cuál es tu personaje favorito con este arquetipo del más fuerte? Cuéntamelo en los comentarios. No te olvides de dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita. Eso me ayuda muchísimo a seguir trayendo este tipo de contenido. Ah, y si te gustó este vídeo, ya hay otro apareciendo en pantalla ahora mismo que seguramente te va a encantar. Te veo allá. Gracias y hasta la próxima.